Están entrando ya las personas que van a participar en el debate. Tengo por aquí a Elena Bernárdez, directora de Movilidad Eléctrica de Endesa. Buenos días, Elena, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. ¿Y vosotros? Pues aquí estamos, encantados de poder hablar de estos temas que son apasionantes. Creo que a vosotros os lo parecen también, a mí desde luego. Buenos días, Stephanie Riu, consultora de transporte y movilidad. Te veo muy bien equipada con tus cascos y tu micrófono. ¿Qué tal estás? Buenos días, sí, estoy muy bien y muy bien equipada. Soy de Ubiquity Consulting, es mi empresa. Fantástico. Buenos días, Carlos Bravo. Un veterano ambientalista, defensor de la naturaleza y que consultor también de medio ambiente y que ahora trabaja en la Organización Europea de Transporte y Medio Ambiente. Y nos falta Antonio Lucio, que no sé si va a poder, buenos días, que no sé si va a poder conectarse porque Antonio, que es, por cierto, mi profesor en todos los asuntos de movilidad y inspirador de cierta manera de estas jornadas, resulta que hoy, justo esta mañana, le han puesto unos deberes en la Asamblea de Madrid y no sé si va a poder al final en directo. Le echaremos de menos, pero bueno, si conseguimos que sobre la marcha entre, pues fenomenal. Yo os voy a lanzar a los tres, de momento, una pregunta muy directa, la misma para ambos. Luego seguramente habrá cuestiones que por vuestra especialización podréis contestar individualizadamente, pero esto creo que es para los tres. ¿Cómo creéis que será el futuro de la movilidad en las grandes ciudades? Elena. Pues será distinto, y esto parece una obviedad, ¿no? Pero será distinto porque tiene que ser distinto. Yo creo que ya se ha hablado en las charlas y las presentaciones que hemos visto anteriormente, el transporte tiene que ser un habilitador para los ciudadanos y no puede ser el agente principal en las ciudades. Y esto tiene mucho que ver con lo que le preguntabas antes a Belén, ¿no? Hay que estructurarse de otra manera. Tiene que ser una movilidad más compartida, es lo que nosotros vemos, no tanto de propiedad y más de utilizar lo que realmente necesitamos, no lo que tenemos como propiedad. Y esto yo creo que es otro paso que también estamos dando como sociedad, ¿no? Y lo vemos en el uso de las películas, que antes teníamos vídeos y teníamos DVDs y ahora simplemente usamos lo que necesitamos. Ese tendría a ser lo que estamos nosotros viendo, o la música, ¿no? Que es el streaming. Lo que estamos viendo es que ese espacio que ocupaban los libros, lo que ocupaban los discos y que ocupaban los vídeos, pues al final lo que está haciendo es dar más espacio a tu propia casa. Bueno, pues yo creo que la ciudad es un poco eso, ¿no? En cuanto a la movilidad, necesitamos seguir escuchando música, necesitamos seguir moviéndonos, pero con un poquito menos de espacio al coche y un poquito más de espacio al ciudadano. Y claramente la vemos eléctrica. La vemos eléctrica y la vemos eléctrica no tan a largo plazo. Es quizás más sencillo pasar a eléctrico que dar espacio dentro de las ciudades, ¿no? Y la vemos eléctrica por muchos motivos que yo creo que tendremos ocasión de ver más adelante. Muchas gracias, Elena. Ya tenemos aquí a Antonio Lucio, profesor de la Escuela de Organización Industrial y, como decía antes, no sé si me has escuchado, Antonio, es mi profesor, no en la escuela, pero sí en clases particulares de movilidad. Es un tipo que sabe mucho de estos asuntos. Ahora nos responderá a la pregunta, pero primero quiero saber, Carlos Bravo, ¿qué es para ti el futuro de la movilidad en las grandes ciudades? Bueno, la verdad es que teniendo en cuenta los objetivos que tenemos para combatir el cambio climático en base al Acuerdo de París, que es básicamente descarbonizar nuestra economía de aquí al año 2050, está claro que las ciudades van a tener que cambiar el paradigma actual. Es un paradigma del siglo XX pensado para el coche, para el acceso con medios privados, en un mundo de combustibles fósiles que están llamados a su fin, ¿no? De aquí al 2050 queda mucho, pero las ciudades tienen que replantearse ese paradigma, cambiar el modelo y tienen que pensar cómo van a ser las ciudades en el 2050 en un mundo descarbonizado. Desde luego, ya tenemos una pequeña muestra de cómo va a tener que ser y viene dada por la pandemia del COVID, ¿no? Con el confinamiento tan estricto que tuvimos en los primeros meses de marzo a junio, vimos claramente cómo la contaminación del aire bajó de forma drástica hasta unos niveles inusitados debido a que la movilidad se restringió y esto demuestra que el transporte
en las ciudades es el principal contribuyente a las emisiones de dióxido de nitrógeno, de partículas, de contaminantes en general, también de ruido. En esos momentos, pues la gente pudo percibir que podía oír el canto de los pájaros o ver el cielo estrellado por la noche. Pero claro, tenemos que conseguir esos niveles de calidad del aire y de calidad de todo tipo en una situación de normalidad. Y para eso, pues hay que hacer muchas cosas, porque la movilidad sostenible en todos sus ámbitos, pero en concreto en las ciudades, pues requiere de muchísimas actuaciones. Desde luego, el fomento del transporte público, eso es muy importante. Por eso, por ejemplo, algo que nosotros hemos planteado en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética es que que se acuerde una cooperación interadministrativa para que se puedan establecer carriles rápidos bus en todas las vías de acceso de alta capacidad a las grandes ciudades. Hay que fomentar el teletrabajo porque ahora mismo el 30% de desplazamientos diarios a las ciudades se hace por motivo de trabajo y el 61% de esos transportes por motivo de trabajo se hacen con transporte por medios privados, coche, moto, etcétera, sobre todo coche. Hay que cambiar los horarios, hay que hacer otro planteamiento de la vida económica porque no tiene sentido esos atascos en hora punta continuamente todos los días porque todo el mundo va con su coche, uno solo en cada coche y esto genera unos grandes problemas, pérdidas económicas, pérdidas de un montón de horas de trabajo, etcétera. Hay que hacer una planificación urbana distinta y en ese sentido una de las cosas muy importantes es la instauración o el despliegue de zonas de bajas emisiones en todas las ciudades. En el proyecto de ley de cambio climático se plantean de más de 50.000 habitantes antes de 2023, podría ser incluso en ciudades de menor tamaño, y en esas zonas de bajas emisiones, lógicamente, se tienen que poner en marcha toda una serie de medidas de pacificación de la ciudad, de favorecer el transporte, la peatonalización, el movimiento en bicicleta, el transporte eléctrico, es decir, esas zonas de bajas emisiones tienen que limitar el acceso a los coches de combustión interna y, desde luego, pues eso es una de las herramientas que se pueden aplicar con muy poco coste en muy corto plazo y es una de las medidas que creemos que es fundamental para cambiar la movilidad en las ciudades. Muchas gracias, Carlos. Stephanie, ¿cómo sueñas tú la movilidad en el futuro? Pues yo creo que Carlos lo ha dicho muchas cosas muy importantes. Estoy muy de acuerdo con esto. Por mi formación, que yo he trabajado en la Unión Internacional de Transportes Públicos en Bruselas muchos años, estoy muy de acuerdo, efectivamente. Yo creo que el futuro de la movilidad, bueno, hablando primero de la movilidad, pensando que, bueno, según mi punto de vista, si empezamos con el transporte, es un sector muy importante en todo lo que hace la población, que por supuesto además es muy urbana, especialmente en España, que estamos yo creo que al 80% de población urbana en el país. Entonces, pensando en el transporte como un sector muy importante, los dos que a mí me parecerían más importantes aún son la educación y la salud. Y si ponemos, bueno, pues si hacemos un ranking, que está muy mal, pero si lo pensamos, pues la educación y la salud vendrían efectivamente antes del transporte. Pero el transporte es el medio que permite ir al hospital, ir a estudiar, ir a su trabajo, etcétera. Bueno, en ciertas medidas con el teletrabajo que hemos visto en la pandemia. Entonces, pues si hacemos esto, vemos que el transporte es una cosa muy importante de las ciudades para que funcionen muy bien. Entonces, pues la movilidad sostenible que veo en el futuro, pues veo dos cosas. Yo veo que la movilidad, efectivamente, como lo ha dicho también Elena, la movilidad de ahora se tiene que reformar un poco, nos están viniendo cosas nuevas, tipo la electrificación, pero también los coches autónomos, los vehículos autónomos y los drones voladores y todos estos cambios a nivel de transporte de pasajeros y de mercancías, lo que es muy importante también que los dos se conjunten un poco. Y bueno, pues entonces vemos a estas tecnologías que llegan por una parte y por otra parte, efectivamente, como lo mencionaba Carlos, pues todo lo que es la planificación urbana y mejorar un poco nuestras ciudades que obviamente están muy organizadas en torno a los coches y que obviamente habría que cambiar esto en el futuro para retomar un poco las posiciones de toda la población, los niños, como lo ha dicho también Marta, empezando estas presentaciones esta mañana, y retomar un poco de espacio del coche privado, efectivamente. Antonio, bienvenido. Esta pregunta era la misma para los cuatro. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Creo que tienes cerrado el micrófono, Antonio. Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, antes de nada, saludar y estar encantado de compartir
panel, con Elena, Stephanie, Carlos, contigo y bueno, con toda la audiencia. Creo que las cuestiones que han planteado Elena, Stephanie y Carlos, que las comparto, describen bastante bien lo que podríamos considerar la agenda de lo que hay que hacer. Y hay bastante consenso, con todos sus matices, sobre lo que hay que hacer. La cuestión que a mí me preocupa, que por supuesto es todo lo que se ha dicho y esa agenda, pero me preocupa muchísimo la capacidad para hacer todo eso que queremos y sabemos que tenemos que hacer, qué capacidad tenemos para hacerlo y para hacerlo a un ritmo suficientemente rápido, como se debe corresponder con la ambición de descarbonización, y no solo descarbonización, sino de calidad de vida en términos de salud, en términos de vida activa, en términos de emisiones menores de contaminantes, los más significativos, que ya sabemos, óxido de nitrógeno, partículas, ozono. Y ahí me parece que tenemos un problema serio. Nos falta capacidad para hacer, porque esto no lo va a hacer un alcalde y un ayuntamiento. Es verdad que es importantísimo que haya un alcalde o una alcaldesa con mucho liderazgo. Yo creo que Pontevedra es un ejemplo estupendo y es imprescindible el liderazgo del alcalde o alcaldesa, pero es necesario mucho más. Es decir, para que haya esa capacidad de hacer y con suficiente rapidez, es necesario que haya mínimos acuerdos que vayan más allá de una legislatura, porque las medidas de movilidad que estamos hablando, casi todas, o muchas de ellas, sean para promover el transporte público, para racionar el privado o para redistribuir el espacio, suponen generar perjuicios o que se perciba como perjuicio por unos o por otros. Y es muy fácil que la oposición de turno utilice interesadamente eso contra el gobierno de turno que toma la iniciativa. Hay un estudio muy interesante que hizo la UITP en torno al año 2007, hablo de memoria, en el que se hacía una encuesta a un montón de responsables políticos sobre medidas que ellos consideraban que había que tomar. Pero a su vez se les preguntaba cuál era el grado de aceptación que creían que tendrían esas medidas. Claro, salía un 8 sobre 10 la importancia de la medida a adoptar, pero salía un 4 o un 3 sobre 10 lo que ellos consideraban que era la percepción de la ciudadanía. Sin embargo, ese estudio lo que trató es de hacer un contraste con la ciudadanía de esas medidas y salía que la ciudadanía valoraba en un 7,8. Ahora, este estudio que da una idea de que se pueden entender mucho mejor de lo que pensamos esas medidas que parecen incómodas o impopulares, no es algo automático, no implica que el dirigente, por tanto, municipal puede adoptarlas sin más y se van a aceptar. Implica una labor, un saber hacer, una especie de diplomacia interna municipal importantísima, y el ejemplo siempre es, para mí, el que siempre pongo en ese sentido, es el peaje en un apoyo del 40% y después de un proceso de gobernanza inteligente acabó con un 60%. Ahora bien, si no hay un ingrediente, si no hay un mínimo pacto, si no hay un mínimo fair play entre las distintas fuerzas políticas de un ayuntamiento, no se puede avanzar, no tenemos la capacidad que queremos. Y añadido a eso, es necesario a su vez un alineamiento en esos objetivos de la Administración Autonómica Metropolitana, que no tenemos Administración Metropolitana, ese es un déficit muy grande, y la Administración del Estado. Esto no lo va a hacer solo el Ayuntamiento, ni lo va a hacer solo el Gobierno Nacional, ni lo va a hacer solo el Gobierno Autonómico. Y todos los gobiernos tienden a hacer ellos sus cosas y poner su cartel, anunciarlo y decir, esto lo he hecho yo. Y esto no va de carteles donde presume uno y otro de lo que ha hecho y que los fondos son suyos, porque las cosas gordas, como puedan ser los accesos a las áreas metropolitanas, las áreas metropolitanas. Todo requiere de la colaboración de los tres niveles y nos falta muchísima capacidad de acción para avanzar en esa agenda que todos queremos y que a veces suena retórica porque la venimos predicando desde antes de la pandemia. La pandemia no ha supuesto una nueva agenda, lo que ha supuesto es enfatizar la necesidad de la agenda que ya teníamos prevista y hacernos aún más responsables y generarnos más desasosiego, como tiene que ser, respecto a avanzar con suficiente ambición y capacidad en esa agenda. Muchas gracias, Antonio. Quiero recordar, antes de seguir, que nuestros espectadores, nuestros lectores pueden pasar preguntas que, si ven más abajo en la navegación, que al final de este debate les haremos a nuestros invitados.
Elena, tú que eres especialista en esto, ¿qué problemas crees que hay para acelerar la electrificación de la movilidad, para que el coche eléctrico tenga más protagonismo? Pues hay varios y dependen de varios actores. Y como decía antes Antonio, tiene mucho que ver la colaboración de todos ellos para que sea posible. Al final, el vehículo eléctrico, tal como lo vemos, es un sustitutivo, entendiendo que tiene que reducirse el peso del vehículo en las ciudades, pero una vez que ya estamos de acuerdo de que se va a transformar hacia la electrificación el vehículo, es un sustitutivo de un coche con el que llevamos viviendo mucho tiempo y estamos muy cómodos. Entonces, al ciudadano, al usuario, o se lo ponemos fácil o le va a costar mucho trasladarse, o sea, traspasarse de una combustión interna a un vehículo eléctrico, porque ya tiene el bien. Es verdad que con otras características, pero ya tiene el bien. Entonces, lo que hay que hacer es ponérselo muy fácil. Fundamentalmente hay 3 barreras que siempre se comentan sobre la movilidad eléctrica, que al principio era la falta de modelos en el mercado, o sea, al final era no tengo suficientes modelos en el mercado para cubrir las expectativas o las necesidades que yo tengo. Esto está cambiando radicalmente, todas las marcas tienen unas políticas de electrificación muy elevadas y cada vez con más modelos, con lo cual la panoplia de modelos ya se está poniendo en el mercado, esto ya es un hecho y lo vemos en la cantidad de anuncios que vemos en la televisión de los vehículos en la mayoría o eléctricos o electrificados, y esto es así. También tiene que ver el precio, ¿no? El precio es una barrera fundamental porque al final, aunque hemos hablado antes de que tendremos que tender al uso del vehículo y no a la posesión del mismo, la gente todavía, hay gente que quiere adquirir el vehículo. Entonces, todavía los precios de los vehículos son elevados en comparación con la combustión interna y hay que ponerlo fácil, ¿no? Y ponerlo fácil no solo poner las ayudas un año y son estas las ayudas y se agotan, pues ya veremos el año que viene. Hay que tener un plan real como país, como lo tienen otros países en Europa, con centenas o miles de euros de apoyo a la adquisición de vehículos eléctricos que permitan a aquella persona que quiere trasladarse o que quiere pasarse a la movilidad eléctrica un marco claro de cuál va a ser el coste de su vehículo. Actualmente las ayudas son escasas y son temporales. Una vez que se agotan, pues no se sabe lo que va a haber el año que viene, con lo cual las decisiones de compra de un usuario pues suelen llevar más tiempo que un mes. Al final, cambiarte a un vehículo eléctrico, pues tienes muchas dudas y una va a ser la recarga, ¿no? Y ahora hablaré de ella. Y hace falta un marco amplio y de ayudas contundentes para que la gente pueda estar sujeto a ese vehículo eléctrico sin necesidad de estar sujeto a esa temporalidad de las mismas, ¿no? La siguiente barrera que la gente pone de manifiesto es la autonomía. Y aquí es importante 2 cosas. Uno, entender que las autonomías cada vez son mayores y ya hay coches, la mayoría de ellos con 300, 400 kilómetros. Pensemos si realmente necesitamos 400 kilómetros para andar todos los días. Esta es la segunda, ¿no? O sea, al final, esto que comentaba Antonio, ¿no? Dice, nos ha hecho ser más conscientes la pandemia. Yo creo que también nos ha hecho más conscientes de que tenemos el coche y realmente no usamos 400 kilómetros todos los días. ¿Realmente necesitamos eso? Yo creo que no. Yo creo que mucha gente, por lo menos en nuestro caso, llevamos 3 años con vehículo eléctrico en casa, hacemos 30, 20 kilómetros al día y ya nos viene bien. Entonces, este también es un cambio interno de las personas, de ver ese granito de arena que podemos aportar para ayudar a que ese cambio hacia un transporte más sostenible sea posible. Y ya la última, y esta es muy importante y es en la que trabajamos nosotros y no es menor, es, oye, yo muy bien, yo me compro un punto de recarga, pero ¿dónde lo cargo? Porque a día de hoy tengo un coche y claramente yo me compro un coche, ¿dónde lo cargo? ¿No? O sea, y ahora claramente me compro un coche y no me planteo dónde echo gasolina, lo tengo clarísimo. Entonces, esto es una barrera muy, muy importante y aquí también tiene que haber un apoyo fundamental de la administración, pero también de las empresas. O sea, esto no solo va de la administración pública. A la administración pública, yo, vamos, si pudiera pedirle algo, lo que le pediría es más coordinación, porque el desarrollo de las infraestructuras de acceso público, sobre todo, implican muchísima coordinación entre las diferentes administraciones, la local, porque al final las obras tú las tienes que hacer en los ámbitos de actuación de los ayuntamientos, la regional, a nivel comunidad autónoma, porque evidentemente mucha de la normativa para facilitar el desarrollo de las infraestructuras depende de las comunidades autónomas, pero también la estatal, porque al final el poder poner puntos de recarga en las carreteras, que es lo necesario, no solo en las ciudades, sino que la gente pueda desplazarse allá donde quiera, es necesario que se faciliten esos trámites. Se dan pasos, pero no se han dado todos los pasos necesarios para limitar esas barreras. Y los agentes que queremos instalar infraestructura, en el caso de
de Endesa. Lanzamos un plan hace 2 años para poner hasta 8.500 puntos de recarga por España de acceso público, que no es un tema menor, pues estamos encontrándonos con muchísimos problemas a la hora de poder instalar. No es un problema ni económico, ni de voluntad, ni de recursos, ni de capacidad, sino que es un problema de poder implementar aquello que nos hemos comprometido. Entonces, hace falta muchísima coordinación entre las administraciones, tienen mucha voluntad, nos consta, nos escuchan, pero para poder solventar los problemas que realmente nos estamos enfrentando, aquellos que estamos intentando poner encima de la mesa, ¿no?, un plan de infraestructura, necesita haber mucha coordinación, mucha generosidad y mucha agilidad a la hora de quitar esas trabas. Básicamente lo resumiría en eso, Gumersindo. Gracias, Carlos. Estamos hablando de electrificación o de descarbonización, pero hay también algunas dudas sobre si esto al final es sostenible desde el punto de vista del medio ambiente. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que sea así, para que no volvamos a una solución que acabe en un problema? Bueno, vamos a ver, el transporte ahora mismo en Europa y en España es el principal sector contribuyente que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte en España pues es el causante del 28% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero según los datos más recientes, y de ellos el 95% se deben al transporte por carretera, ¿no? Evidentemente hay que distinguir el transporte privado del transporte de mercancías, pero lo que está claro es que hay que ir a una descarbonización y el transporte se tiene que descarbonizar. Eso significa que, por ejemplo, para la aviación y para la navegación, el transporte marítimo, pues van a tener que son, digamos, desplazamientos de largas distancias, van a tener que basarse en el hidrógeno verde o en el amoníaco también en el transporte marítimo como vectores energéticos de origen renovable, tienen que ser, lógicamente, generados a través de energías renovables a 100%, y para la movilidad terrestre, pues lo que vemos claramente que lo más eficiente es la movilidad eléctrica, normalmente por vehículos de batería. En el caso de transporte pesado, pues podría ser también con vehículos de célula de combustible de hidrógeno, ¿no? Pero está claro que la descarbonización tiene que pasar por la electrificación por varios motivos. En primer lugar, porque es muchísimo más eficiente desde el punto de vista energético utilizar motores eléctricos que motores de combustión interna, y entonces esto se refleja también en una mayor eficiencia y en una menor cantidad de emisiones de CO2. Y, por supuesto, hay otro factor que es el de la salud. Los vehículos eléctricos no emiten gases contaminantes, elementos contaminantes, tampoco producen ruido, es decir, que en ese sentido es muchísimo mejor. En las ciudades es obvio que hay que favorecer el cambio de los coches de combustión interna a los coches eléctricos. Es verdad, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Elena, tenemos que pensar en ciudades en que no es simplemente sustituir todos los coches de combustión interna por los coches eléctricos. Esto no tendría sentido. Sustituir los coches de un tipo por los del otro y sin cambiar la logística, sin cambiar el modelo, pues no tiene sentido. Pero, evidentemente, tenemos que favorecer la sustitución de los coches de combustión interna por coches eléctricos. Y no solamente en el transporte privado, sino también muy especialmente en el transporte de mercancías. Estamos hablando, por ejemplo, de transporte de última milla, en la distribución urbana, pues hay que favorecer enormemente la sustitución de los vehículos actuales, mayoritariamente de combustión interna, por vehículos eléctricos. Se pueden hacer muchas cosas, no solamente la planificación urbana y favorecer en las zonas de bajas emisiones el acceso de los coches limpios y no de los coches sucios de combustión interna, pero hay que hacer otras muchas cosas también desde el ámbito fiscal, por ejemplo. Una de las cosas que estamos proponiendo junto con otras entidades como ECODES y Ecologistas en Acción es una reforma del impuesto de matriculación en el cual solo los coches verdaderamente eléctricos, puramente eléctricos, estén exentos de pagar el impuesto de matriculación. Ahora mismo el 70 o 74% de los coches actuales, incluso coches que emiten hasta 120 gramos de CO2 por kilómetro, están exentos de pagar impuesto de matriculación. Esto está completamente desfasado, se basa en tablas completamente obsoletas y hay que sustituirlo para favorecer los vehículos que emitan menos, ¿no? Tiene que ser un impuesto de matriculación basado en las emisiones reales de CO2 a la atmósfera. Luego, por otro lado, hay que, como se decía antes, hay que favorecer una infraestructura de recarga eléctrica suficiente y eficaz para vehículos privados y también para vehículos de transporte de mercancías. No tiene sentido ahora mismo que la gente pues tenga ese problema
psicológico de saber si se va a quedar tirado o no porque no le llega la batería, aunque la verdad es que cada vez hay, como se ha dicho antes, hay modelos que tienen cada vez más autonomía y también pues se está mejorando el tema de infraestructura, aunque hace falta un plan nacional de puntos de recarga eléctrica. Sí, lo habéis comentado ya, pero creo que deberíamos profundizar un poco más, Stephanie, en este concepto. Evidentemente, no se trata de cambiar unos coches de motores de combustión por unos coches eléctricos. Entiendo que hay que aligerar la ciudad de coches. Eso es fundamental para empezar a hablar de algo sostenible, ¿no? Bueno, efectivamente, como urbanista es el problema que vemos, que el espacio que tenemos en la ciudad no se puede ampliar mucho. Entonces, por esto la gente también está viviendo en las periferias desde los años 50, 60, cuando se ha desarrollado pues el modelo urbanístico de ir fuera de las ciudades para vivir mejor, con más sitio para los niños, etcétera, y para eso se necesitaba un coche. Pero ahora mismo la densidad que tenemos en las ciudades donde vivimos pues está muy limitado. Entonces, es verdad que la electrificación nos ofrece una oportunidad única de poder cambiar un poco este modelo de ciudades que tenemos. Y en esto, pues la intermodalidad es muy importante porque favorecer todos los tipos de transportes al interior de la ciudad siempre va a llegar a que al final habrá un poco menos coches. También menos coches significa efectivamente menos calidad del aire. Solo recordar aquí que España, pues en términos de calidad de aire, ha sido unas veces, si me acuerdo bien, pues, ¿cómo decir? Que la Unión Europea les han dicho unas veces ya que no, la calidad del aire no era suficiente. Y esto supone, como lo hemos visto antes, pues problemas tipo diabetes, tipo enfermedades cardiovasculares, que es muy importante tomar en cuenta. Si la gente se está muriendo por la contaminación, hay que hacer algo. Y en esto, efectivamente, la electrificación es buena. Repito aquí que la electrificación puede ser no solo efectivamente de coches privados, lo que es importante, pero también que nos va a venir en términos de mercancías, que lo vamos a ver después con IKEA, yo creo. Y en este caso, pues es muy importante también las bicicletas eléctricas que vemos que se están democratizando, o los scooters eléctricos y todas los tipos de modos de transportes que tenemos a nuestro alcance, al lado de nuestras casas para utilizar. Recordar que efectivamente la electrificación se hace de forma, bueno, a pesar de que exista el modelo eléctrico desde el 1890, yo creo que los primeros coches eléctricos, si no me equivoco, Elena, recordar que esto se ha desarrollado muy tarde y que, bueno, este cambio de combustión a electricidad pues se va a hacer con su tiempo y igual tendríamos que ir un poco más rápido. Y para acabar, pues me adjunto a la petición de Antonio, que yo creo que por haberlo visto en muchos países europeos, en el mundo entero, en muchas ciudades, trabajando para la UITP, obviamente, lo que he visto es que el compromiso a largo plazo de los políticos, sea de izquierdas, de derechas, de donde seamos en el ajedrez político, es muy importante. La movilidad es un servicio, es una posibilidad de dar a nuestros ciudadanos, repito, más educación, más empleo, más salud. Nos lo permite todo. Entonces, viendo que en el bien común pues cabe el transporte, hay que hacer este compromiso a lo largo plazo por la parte política e intentar pues cambiar la situación actual y ir a mejor. Muchas gracias. Antonio, ¿tú crees que puede existir la movilidad sostenible sin un cambio del modelo económico, es decir, sin una economía sostenible? Yo no soy partidario de planteamientos maximalistas porque no los considero viables, porque si lo que queremos es avanzar, se puede avanzar mucho más lejos sin entrar en discusiones maximalistas donde se nos van a ir las energías y donde pueden empezar a surgir prejuicios políticos, desconfianzas en un sitio y en otro, hablando de modelos. Creo que desde inspiraciones ideológicas distintas se puede llegar a consensos de verdad suficientemente amplios que son imprescindibles. Sin esos consensos amplios en términos de valores, estoy hablando ahora de valores y estoy hablando de la sociedad. O sea, lo que no podemos hacer es lo que sucedió en Florencia en el año 2006, donde acabó habiendo un referencio porque el metro era de derechas y el tranvía es de izquierdas.
Las bicicletas no son de izquierdas, el metro no es de derechas, los coches no son de una cosa ni de otra, el peatón es de todos. Es muy tentador hacer planteamientos maximalistas, ideológicos y demás. Pero esa tentación lleva a la desactivación y a impedir avanzar mínimamente en esto que nos importa tanto. Y además es falso, creo que es falso. Pero de lo que hace falta, es decir, yo insisto en lo mismo, es decir, en que tenemos que avanzar en eso que podemos llamar agenda, que todos estamos de acuerdo, y es verdad, lo que sí que es cierto es que esa agenda, que por lo menos retóricamente todos hemos aceptado, implica reformas profundas de aspectos sociales y económicos. Es verdad. Es decir, pero no en términos de modelos antagónicos, no en términos de disyuntivas, no en términos de polarización. Y esa transformación o esa reforma profunda, esa evolución, porque entiendo que estamos hablando de evolución, sí que implica, por ejemplo, cuál va a ser el mercado del automóvil, cuál va a ser el mercado de la energía y cuál va a ser el mercado inmobiliario y cómo vamos a gestionar el suelo. Y ahora mismo, por ejemplo, el mercado inmobiliario y el mercado de suelo y las políticas públicas que van a rastras sin priorizar objetivos de interés público, sino a rastros de eso, nos han colocado en una situación complicadísima porque las áreas metropolitanas, que es normal que haya determinados polos de concentración de actividad que atraen, llaman y crean unas dimensiones con unas deseconomías, porque es verdad que la concentración genera unas economías de todo tipo, creativas, intelectuales, economías de escala per se, pero eso está generando unas deseconomías que sobre todo se dan en términos económicos, en términos ambientales, externalidades que no pagan quienes se benefician de esa concentración y en términos sociales. En términos sociales, la movilidad en las áreas metropolitanas tiene una dimensión de injusticia, de segregación enorme. Es decir, hay costes sociales ocultos, entre otros muchos, los de las personas que están cautivas del transporte público. Y las personas que están cautivas del transporte público, que viven en barriadas alejadas de sus lugares de población y que van en autobús porque el metro no llega a todos los sitios, están sufriendo atascos en las nacionales. Por ejemplo, pensemos en Alcobendas, las personas que van al servicio público en Alcobendas. Esos costes sociales tienen que tener mucha más visibilidad. No puede ser, y es una vergüenza para todos nosotros si hablamos de Madrid, y es verdad que no tenemos que hablar siempre de Madrid, pero bueno, en este caso vamos a hablar de Madrid, puede aplicarse a otra metropolitana, es una vergüenza que haya un carril bus BAU en la A6 que se inauguró en el año 95 y se planificó, diseñó entre el 93 y el 95 y desde entonces no se haya hecho otro y que las personas que son cautivas del autobús y que utilizan la Nacional 2 o la Nacional 1 o cualquiera de las nacionalidades tengan que pagar un tiempo extra porque su autobús tiene que competir con el tráfico convencional. Y en ese tráfico convencional hay muchas personas que van en coche privado porque está justificado, porque es necesario, porque no hay opción. Pero hay otras que no. No todo es movilidad necesaria. Y el concepto de movilidad necesaria es imprescindible. No se trata, por tanto, de estigmatizar al coche y decir el coche es malo, etcétera. No. El coche es malo, entre comillas, cuando se está utilizando no para la movilidad necesaria, sino está añadiendo problemas a un viario que es limitado. Entonces, claro que hay que replantearse cuestiones profundas, pero no creo que sea bueno plantearse un debate que evidentemente hay muchas personas que estarán en contra de lo que estoy diciendo porque consideran que hay que replantearse el modelo y que solo replanteándose el modelo se puede avanzar en las propuestas tangibles. Yo creo que no. Yo creo que desde cualquier inspiración ideológica podemos coincidir en un 80% y desde ese 80% de masa crítica, alineando de distintas perspectivas, es donde realmente podemos ser ambiciosos en esa agenda. Muchas gracias, Antonio. Nos quedan 10 minutos. Voy a empezar a pasar preguntas de nuestros espectadores que están interesados en que les respondáis a algunas cuestiones. Creo que, Elena, que esta es para ti. Es una persona que está a punto de comprarse un coche y a lo mejor puede ser eléctrico y pregunta, ¿cómo es viable ahora recorrer España con un coche eléctrico
y dice apenas de 250 kilómetros de autonomía, estoy pensando en comprar uno. ¿Qué le dirías a este? Que se lo compre. A ver, no puedo decirle esto porque no sé cuáles son sus necesidades, pero si yo me lo estuviese planteando a día de hoy, no dudaría que mi siguiente coche sería, si no puedo eléctrico porque no cubre mis necesidades, que fuera electrificado al menos, y con esto es un híbrido enchufable. España tiene ahora mismo... Una de las cosas, yo creo que ha mencionado antes Carlos, ¿no? Hace falta un plan nacional de infraestructura. Una de las cosas que ni siquiera tenemos a día de hoy en España es un número oficial de cuántos puntos de recarga hay de infraestructura de acceso público. Pero básicamente tenemos una cifra que es por todos más o menos aceptada, que son como entre 6.000 y 7.000 puntos de recarga. Es insuficiente, pero es insuficiente no porque el número no parezca bueno, hay 11.000 gasolineras, ¿no? Estaciones de servicio, parecería que 7.000 empezaría a ser un número que es suficiente. No lo es todavía porque hace falta una infraestructura de recarga que cumpla todas las necesidades, ¿no? Que podrá ser como el concepto de gasolinera o de estación de servicio que tenemos a día de hoy, porque ya hay infraestructura de recarga que carga los vehículos en 3 minutos. O sea, esto que nos dice que la gente dice, no, es que un coche eléctrico tarda 10 horas en cargarse. Bueno, tarda 10 horas en cargarse a lo mejor a 2 kilovatios, pero cuando son capaces los coches de cargar a 350 y ya hay coches en el mercado que son capaces de cargar a esa velocidad, pues el coche carga en 3 minutos. Entonces, lo que tenemos que poner en las principales vías para que este potencial usuario pueda irse tranquilo es infraestructura de recarga que permita esos desplazamientos sin tener que estar parado 3 horas para cargar el coche, ¿no? Porque irte por España en puntos de recarga en el que para cargar 200 kilómetros tenga que estar 3 horas, pues o te gusta mucho hacer comidas y paradas cada 2 horas o puede ser un poquito complicado. Entonces, la infraestructura de recarga que se tiene que poner en las carreteras tiene que ser rápida y ultra rápida, que permita esos desplazamientos, quizá no tan rápidos como son a día de hoy, pero desde luego no con una carga lenta. E intentar también entender que el coche se puede cargar en muchos sitios. O sea, lo que esto también es un cambio interno nuestro, es que ya no vas a poder repostar solo en las estaciones de servicio, sino que vas a poder cargar tu vehículo en cualquier actividad diaria. Entonces, hay que poner infraestructura de recarga en los supermercados, en los centros comerciales, en los cines, en las viviendas, en las comunidades de vecinos, de manera que tú puedas tener el coche cargado allá donde puedas ir. Sin necesidad de que sea ultra rápida. Tú te vas a un centro comercial y no necesitas ahora desafortunadamente hace mucho que no vamos a un centro comercial o vamos excesivamente poco, pero si Dios quiere volvamos a nuestra vida anterior, dedicamos tiempo a estar en los sitios, dedicamos tiempo a ir al cine, dedicamos tiempo a estar en un centro comercial y ese tiempo lo puedes usar para poder cargar y puedes estar 3 horas cargando y tranquilamente tú no haces absolutamente nada y sigues teniendo tu batería para poder recorrer la ciudad sin emitir ningún tipo de gas de efecto de invernadero ni dióxido de nitrógeno, ¿no? Y esto también es un tema importante. ¿Qué le diría a esta persona que ha preguntado? Pues que realmente valore si con 250, si es el modelo que está pensando comprarse, si con 250 kilómetros le es suficiente para su actividad diaria y si dentro de su actividad diaria hace más kilómetros, quizás no sea lo oportuno a día de hoy y que yo me plantearía coger un vehículo electrificado híbrido enchufable. Gracias. Carlos, cuéntanos. Bueno, a este respecto, está claro que es necesario un plan nacional de puntos de recarga eléctrica, entre ellos porque España está muy retrasada comparada con la mayor parte de los países de nuestro entorno, porque no ha seguido todavía las recomendaciones de la Comisión Europea que instaba a instalar toda una serie de puntos de recarga en las vías principales, en la red de carreteras transeuropea y luego pues otro tipo de puntos de recarga rápidos. Los primeros serían súper rápidos en la red secundaria. En cualquier caso, hay que decir que el proyecto de ley de cambio climático y transición energética plantea la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en los principales puntos de venta de combustibles, a las principales gasolineras, pero de 50 kilovatios nada más. Estos son puntos de recarga lentos, rápidos, pero lentos en el sentido de que para cargar un coche necesitas, para una cierta cantidad de kilómetros, necesitas una recarga de unos 20 minutos y lo que estamos planteando nosotros es que sea como mínimo 150 kilovatios, que permite una recarga similar en distancia en tan solo 6 o 7 minutos, el tiempo que puedes tardar en hacer alguna cosa en la gasolinera, ¿no? Y esto es algo importante porque si no la ley pues va a salir, digamos,
obsoleta ya de partida. Sin embargo, con 150 kilovatios, que va a ser ya pues una cantidad, la potencia básica en la que van a poder cargar la mayor parte de los coches que se van a ir vendiendo en los próximos años, algunos ya pues es incluso 250 kilovatios, pues poniendo la ley con 150 kilovatios de partida en este artículo, pues digamos sería a prueba de futuro. Ya sería una ley que podría mantenerse vigente en este sentido, en este punto concreto, durante varios años más y no va a salir obsoleta. Eso es una cosa importante si queremos hacer bien esa planificación de la red de la carga eléctrica. Gracias, Carlos. Stephanie, a ver si tengo aquí una lectora, Elena, que está muy preocupada por la contaminación de las baterías, tanto en su fabricación como cuando hay que desecharlas. Bueno, yo justo pues yendo un poco más a este tema, yo creo que en términos de baterías estamos en un momento muy importante del desarrollo de estas baterías. Ahora existen las más conocidas, las lithium-ion, y estas pues justo se están mejorando, vamos a decir, para mejorar un poco el tipo de cargas, sabiendo que las cargas rápidas y ultra rápidas de las cuales estábamos hablando, por ejemplo, pues siguen dañando un poco más las baterías que los tipos de cargas un poco más lentos. Entonces, bueno, sabiendo esto, se va a mejorar en los años que vienen. La rapidez, la velocidad con la cual se están mejorando estas baterías es impresionante, entonces pues deseamos que llegue, vemos mejoras cada día. Y también hay otros tipos de batería que se están desarrollando, entonces pues tenemos por ejemplo supuestamente yo creo mucho en la sodio-ion, por ejemplo, que es la que están trabajando yo creo la mayoría de los expertos en este tema de momento. Y pues deseando que salga a la luz este tipo de baterías. También hay otros, hay otros tipos, hay baterías también que no son en forma de baterías, sino que van integradas en, yo creo que era grafena, en la carrocería de los coches, lo que está examinando Tesla al día de hoy. Entonces, pues en términos de baterías, millones de cosas que van a llegar y veremos lo que nos va mejor. Estamos acabando ya este debate, es la última pregunta, se la voy a lanzar a Antonio Lucio, es de Gerardo, otro lector del diario.es, que pregunta, no sé si nos está regañando un poco, que por qué se habla tanto de aparatos y menos de gestión de la movilidad. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Es decir, los aparatos, ¿no? Los vehículos motorizados, porque, ojo, también están los vehículos en los que somos autónomos. La bicicleta, yo creo que es el mayor invento. Recuerdo la película que se tradujo al español como Dos hombres y un destino, ¿no? Paul Newman, ¿os acordáis? Hay un momento en que llega Paul Newman en una bicicleta y le dice, no me acuerdo el nombre de la actriz, ¿no? Era la novia que compartían, ¿no? Y le dice, mira, te presento el futuro. Y empieza la famosa canción, ¿no? De Gotas de Lluvia, bueno, la que todos conocéis, ¿no? En Gotas de Lluvia. El grado de dependencia de la tecnología lo tenemos que reducir al máximo. Por cuestiones individuales, sociales, colectivas, forma parte de ese concepto muy del siglo XXI de la resiliencia, que es algo antropológicamente que se había olvidado y que es imprescindible. Ahora bien, aun reduciendo al máximo nuestra dependencia tecnológica, tenemos que reconocer que ya somos dependientes de la tecnología en una dosis. Y no es lo mismo una tecnología que otra. La electrificación es imprescindible para descarbonizar y para otras muchas cuestiones. Pero en esto, yo creo y creo que todos participaremos, tenemos que tener como un mantra que hasta lo predica la Agencia Internacional de la Energía, en términos de suficiencia y seguridad energética, y es que, hablando de movilidad, el primer objetivo es evitar desplazamientos mecanizados. Y podemos evitar muchos desplazamientos mecanizados siendo más eficientes en la logística empresarial, particular, etc. Por tanto, el evitar viajes. La segunda gran línea de acción en ese mantra es el trasvase modal. En inglés es el shift, ¿no? ¿Qué viajes podemos hacer a modos que podemos llamar más sostenibles? Básicamente, ¿qué es lo que podemos traspasar al transporte público a lo no motorizado? Y la tercera gran línea es
mejorar nuestros vehículos. En términos ingleses será el improve. Y es verdad que cuando hablamos de vehículos eléctricos, lo que estamos haciendo es mejorar la tecnología de propulsión de nuestros vehículos. Pero antes de llegar al improve, antes de llegar al mejorar, nuestro esfuerzo tiene que ser en el shift, en el trasvase modal y, antes de todo, evitar viajes mecanizados innecesarios. Eso es proximidad. Y es de una enorme importancia reconsiderar la realidad urbana, la importancia de los barrios, reconstruir proximidad. Es un tema muy complicado. Belén Toneo lo ha citado, no hacia los 15 minutos, pero el teletrabajo o las tecnologías son el otro elemento de generar proximidad, porque las personas que dejan de hacer un trabajo, un día o dos, el desplazamiento a su oficina o a su lugar de empleo, lo están dedicando a estar en su lugar de residencia, y son 2 días de hacer vida en su lugar de residencia, y hay un enorme desequilibrio en ese sentido, y a lo mejor podemos reequilibrar algo a través de ese día o 2 días de estar en el lugar de residencia. Muchas gracias, Antonio. Tenemos que acabar ya este debate. Muchas gracias, Elena, Antonio, Stephanie, Carlos, por vuestro tiempo dedicado a los lectores y socios del diario.es.